llamo Rosa Arroyo y trabajo aquí, en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en particular en el Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes. Por cierto, estamos en la Universidad Politécnica de Valencia. Bien, yo trabajo como profesora y me dedico también a la investigación en el ámbito de los transportes y en particular de la movilidad urbana. ¿Cómo descubriste que querías ser ingeniera de caminos? Bien, es una pregunta difícil porque en realidad yo nunca tuve una gran vocación desde pequeñita, como el que dice a veces que quiere ser médico o arquitecto, ¿no? Que son normalmente profesiones muy vocacionales. Yo sabía que me gustaba la ingeniería y que me gustaban muchísimas cosas. Y yo creo que por eso al final me decanté por ingeniería de caminos, porque es una profesión muy versátil que da pie a hacer multitud de cosas, tanto desde el punto de vista de construcción, infraestructura, diseño, planificación, como de gestión. ¿Ante qué obstáculos o problemas te has encontrado a nivel profesional? Bueno, yo más que obstáculos y problemas le daría una visión positiva y yo creo que hay que estar en continuo crecimiento, continuo desarrollo y que actualmente necesitamos seguir formándonos, aprendiendo cada día más porque estamos ante una realidad tan cambiante, ¿no? Que muchas veces vemos que los problemas o la realidad en sí va mucho más rápido, ¿no? De lo que pensamos. ¿Crees que la ilusión es importante para no rendirse? ¿Alguna vez has pensado en abandonar? Para mí la ilusión es clave. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo trabajo en lo que me gusta, me apasiona y me encanta y a veces no te das cuenta, no miras el reloj y ves cómo se te van pasando las horas porque estás sumergida haciendo algo que realmente te ilusiona. Es verdad que hace falta trabajo o sacrificio por partes, un término medio. ¿Qué cargos y funciones desempeñas en la universidad? ¿Prefieres dar clases o llevar a cabo proyectos? ¿Qué elegirías? Bueno, la universidad es algo a mí me parece muy divertido porque puedes elegir y tienes multitud de cosas y tareas a las que hacer. Muchas ocasiones demasiadas, más que horas tiene el día. Entonces, a mí siempre me ha encantado y me gusta muchísimo la docencia. El hecho de, ¿no? De transmitir, de contar todo en lo que estás trabajando. Ya. ¿Por qué crees que hay menos mujeres en este tipo de carreras? Bueno, yo creo que desde pequeñitos estamos acostumbrados, ¿no? A fijarnos en nuestro entorno, en nuestros familiares, las personas con las que compartimos el día a día y también a nivel un poco más social, lo que vemos en la televisión, en redes, etc. Y nos faltan los referentes femeninos de